Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración, es la palabra de vida. Hola, ¿qué tal? Soy el padre Daniel Ramírez y voy a comentar contigo el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión se trata del discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén. En su discurso ante los judíos, Pablo confiesa su fidelidad a la Torá y al mismo tiempo manifiesta que el nuevo camino, la fe en Jesús como Mesías, está arraigado en la fe judía y no es ni una secta ni una herejía. Pablo les habla en hebreo y se dirige a los judíos como hermanos y padres. Aclara así su vínculo con ellos. Pablo comienza presentándose como judío, fiel y ferviente de la Torá, educado y formado en Jerusalén por uno de los maestros más importantes, el rabí Gamaliel. Denomina la fe en el Evangelio como camino. Así Lucas da a entender a sus lectores que se trata de una tendencia, una de las muchas tendencias diferentes que coexisten en la fe judía. Después, Pablo cuenta sobre su encuentro con Jesús. Los lectores entienden que la conversión de Pablo no es un alejamiento de la fe judía, sino solo un giro dentro de la fe judía. Por eso Pablo habla del discípulo Ananías, que le abrió los ojos y le introdujo en la comunidad de los creyentes en Jesús. Como hombre piadoso según la Torá, bien acreditado por todos los judíos de Damasco. Por la misma razón, Ananías habla del Dios de nuestros padres. Los lectores entienden la llamada de Pablo, que es un acontecimiento dentro de la historia salvífica de Israel. Pablo no anuncia algo nuevo, sino como testigo solo lo que ha visto y oído. Su testimonio y su predicación están en continuidad con la historia salvífica de Dios con Israel. El bautismo que recibe Pablo sirve como el de Juan y conforme a la orden de Jesús para el perdón de los pecados y simboliza la conversión. El bautismo no es abandono de la fe judía, sino ingreso en una comunidad dentro de la fe judía, pues después de su bautismo vuelve a Jerusalén y tiene una visión en el templo. Los lectores entienden que la fe de Pablo y de los creyentes en Jesús no significa una ruptura con la fe judía, pues continúan su vida de fe y de oración. Pablo no menciona lo que ve en su visión, pero los lectores entienden que Jesús le habla y le envía a los gentiles. Ir a los gentiles no ha sido iniciativa de Pablo, sino orden de Jesús. La proclamación del Evangelio a los gentiles no es consecuencia del rechazo de los judíos, sino, en boca de Pablo, mandato explícito de Jesús. Ahora Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, modifica la historia. El anuncio del Evangelio a los gentiles corresponde inequívocamente al plan salvífico de Dios y no puede ser malentendido como ocurrencia de un excéntrico. Pero el público no se deja convencer y las gentes quieren linchar a Pablo. El comandante debe intervenir para conducir a Pablo al cuartel e interrogarle bajo azotes. Ahora Pablo se sirve de su ciudadanía romana, ya mencionada en el capítulo 16, para evitar una tortura inminente. Lucas señala otra vez a los lectores y a las autoridades romanas que los creyentes en Jesús no son alborotadores ni malhechores, sino ciudadanos romanos leales y con derechos en el Imperio Romano.
Los lectores entienden que los creyentes no deben soportar ni tortura ni castigo, pues no corresponden a la voluntad de Dios, sino que deben evitarlos de alguna manera, como muestra claramente el ejemplo de Pablo. Lucas persigue una estrategia doble. La primera, desde punto teológico, basado en la fe, en el Evangelio y en Jesús como Mesías, acorde con la historia de la salvación en la fe judía. La segunda, desde el ámbito político, distancia a los creyentes en Jesús de los judíos, pues estos eran tenidos por rebeldes. Los creyentes en Jesús, en cambio, son ciudadanos leales del Imperio Romano. Por último, se encuentra Pablo ante el Sanedrín. El comandante se interesa en el caso de Pablo y le lleva al día siguiente ante el Sanedrín. Pablo se podrá defender, igual que Jesús, ante el Sanedrín y probar su ortodoxia. A los miembros del Sanedrín Pablo les llama hermanos, lo que indica su vínculo con Jesús. Pero cuando el sumo sacerdote manda golpear a Pablo en la boca, Lucas hace responder a Pablo con una maldición y argumentando con mandamientos de la Torá. Después Pablo se aprovecha de la rivalidad entre los dos partidos del Sanedrín, el saduceo y el fariseo, presentándose a sí mismo como fariseo ferviente. Con eso Lucas manifiesta otra vez la continuidad de la fe en Jesús con la fe judía, pues describe la fe en el Evangelio y en Jesús como Mesías, como una tendencia farisea entre la diversidad de formaciones judías. El comandante informará al procurador Félix de que se trata de contiendas religiosas, de cuestiones de los mandamientos judíos. Espero que disfrutes de la lectura de este capítulo. Te invito a que el día de mañana continúes escuchando la siguiente parte de este libro de los Hechos de los Apóstoles con la reflexión de otro hermano sacerdote. Dios te bendiga. Te invitamos mañana en punto de las 9 a sintonizarnos nuevamente y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.